Capítulo 1. El barco se sacudía como un cadáver bajo la tormenta. Las olas lo golpearon con fuerza, arrancando un grito de madera crujiente. El cielo era una masa negra salpicada de relámpagos que iluminaban el horizonte con luces frías y mortales. En las cabañas los marineros se abrazaban a sus camas como si esperaran que la tierra los protegiera. La voz del capitán resonó entre el estruendo: «Aguanten. No vamos a perecer así». Pero su rostro era una máscara de sudor y miedo, igual que el resto del barco. La Erebus, un buque de 3 metros de eslora, había sido construida para navegar por aguas profundas, pero ahora se hundía en una tormenta que no respetaba las leyes naturales. El viento rugía como si fuera el alma del mar desatado, y cada gota de lluvia parecía tener un propósito: raspar la piel, hacerla sangrar, recordar los errores del pasado. En cubierta, el primer oficial corría hacia el timón, sus manos temblaban al agarrar el volante de madera. El barco se inclinaba a un lado, y por un momento el mar pareció tener vida propia, como si lo estuviera arrastrando hacia abajo. En la cabina del capitán, una figura envuelta en un abrigo negro miraba fijamente la brújula. La aguja no se movía, estaba parada, apuntando al norte como si hubiera algo allí que no debía ser visto. El hombre cerró los ojos y suspiró, pero el sonido fue ahogado por el viento. «No es la dirección correcta», murmuró entre dientes. No sabía qué era lo peor: perderse en las aguas inexploradas o encontrar algo que no debía existir. En el camarote de los tripulantes, un marinero se despertó con una espalda helada. La luna brillaba débilmente a través del cristal roto, proyectando sombras deformes sobre las paredes. Escuchó un ruido suave, como si alguien estuviera arrastrándose por el piso. Se incorporó lentamente sin hacer ruido, y apoyó la mano en la puerta de la cabina del oficial. La cerradura estaba abierta. En ese momento algo se movió dentro. Un susurro llegó a sus oídos: «No te muevas». El marinero contuvo el aliento. Las luces parpadeantes del barco lo hacían ver cosas que no estaban allí. Algo enorme y oscuro parecía estar bajo la cubierta, arrastrándose hacia la superficie. La brújula del capitán brilló por un instante en su mente, apuntando al norte como si el mar hubiera decidido devolverle algo que no debía ser encontrado. El viento se calmó de repente, dejando un silencio opresivo. Los marineros miraron hacia abajo y vieron una figura envuelta en vapor ascendiendo del agua. Tenía forma humana, pero sus extremidades estaban desgastadas por el mar, como si hubiera estado bajo la superficie durante siglos. Sus ojos brillaban con un color que no existía en la luz natural, un rojo tan intenso que parecía quemar las pupilas de los observadores. El marinero retrocedió, pero su cuerpo se quedó paralizado. La figura no avanzaba, estaba allí, flotando como si fuera parte del mar mismo. Los gritos de los demás tripulantes se mezclaron con el sonido de las olas y la voz de un hombre que no era ninguno de ellos: «El barco está atrapado. No hay escape». Algo en el agua comenzó a moverse, como si una fuerza desconocida estuviera despiertando. El marinero sintió su corazón latir tan fuerte que casi lo ahogaba. La figura se inclinó hacia él, sus labios se abrieron y pronunciaron palabras que no eran humanas: «Ven conmigo». El barco tembló de nuevo, pero esta vez era un movimiento diferente, como si algo dentro de la estructura hubiera despertado. La brújula del capitán giró lentamente hacia el norte, apuntando directo a las profundidades donde la figura había surgido. Los marineros se miraron entre sí, sus rostros pálidos y sudorosos reflejaban un miedo que no podían expresar en voz alta. El mar los observaba ahora como si fuera una presencia viva. Capítulo 2. La brisa se detuvo como si el aire hubiera sido tragado por las profundidades. El Erebus navegaba en un silencio que no era natural, un vacío donde hasta los sonidos del mar parecían ausentes. Los marineros, con la espalda curvada y las manos aferradas a las barandillas, observaban cómo el horizonte se desvanecía en una línea borrosa de sombras. El capitán, sin apartar la mirada del compás que ahora giraba sin rumbo, escuchó un crujido leve bajo los tablones. Era como si algo estuviera caminando por el casco, una presencia que no pertenecía al barco ni a las profundidades. En la popa, el timonel se quedó paralizado al ver cómo las velas, aunque sin viento, ondeaban con un movimiento propio. Las banderas de la escuadra flotaban en direcciones opuestas, como si fueran arrastradas por una corriente invisible. Una voz, suave y hueca, llegó a sus oídos: «No te apartes del camino», murmuró sin saber si provenía de un sueño o de la realidad. Los otros marineros lo ignoraron,
pero sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y fascinación. De repente el mar se movió. No fue una ola, sino una distorsión que parecía subir desde las profundidades, como si algo estuviera desenterrando lo olvidado. La superficie del agua brilló con un reflejo rojizo, y allí, en medio de la oscuridad, se alzó el espectro. Esta vez no fue una figura indistinta, sus brazos se extendían como raíces de un árbol antiguo, sus dedos garrados rozando las olas con un sonido sibilante. Los ojos rojizos brillaron más intensamente iluminando el barco y a los hombres que lo habían abandonado en la tormenta. El capitán gritó sin moverse de su lugar, a toda vela. Ahora. Pero las velas no respondieron al grito, se balanceaban como si estuvieran sujetas por hilos invisibles. El timonel con manos temblorosas intentó girar el volante, pero la barra resbalaba entre sus dedos como si tuviera vida propia. Una risa retumbó en las entrañas del navío baja y gutural, que sacudió los huesos de todos aquellos que la escucharon. En la cabina del capitán, el mapa antiguo se despegó de la pared. Las líneas trazadas por generaciones de marineros se borran como si un dedo invisible las estuviera borrando con humedad. El compás ahora apuntaba hacia una dirección que no existía en los mapas, al norte pero también al sur, a este y oeste al mismo tiempo. Las palabras escritas por el primer capitán del Erebus cientos de años atrás se iluminaron con un brillo siniestro: el mar es la boca de lo que no debe ser nombrado. En la cubierta superior, una joven marinera fue arrastrada hacia el agua. No gritó, sus labios se movieron como si murmurara una oración en otro idioma. La figura del espectro se acercaba ahora, y cada paso que daba hacía temblar las vigas del barco. Los otros marineros, aunque asustados, no huyeron. Algunos incluso se inclinaron hacia adelante, como si esperaran ver algo más allá de la oscuridad. El capitán corrió hacia el timonel, arrebatándole la barra con una fuerza que parecía salir del interior mismo de su cuerpo. «Espera», gritó mientras se aferraba a los remos. El mar volvió a moverse, esta vez con un sonido de acero cortando el aire. La figura del espectro se detuvo al frente del barco, y sus ojos rojizos se clavaron en la mirada del capitán como si intentaran penetrar su alma. Una voz resonó dentro de él: «Tú también». Capítulo 3. El viento cesó definitivamente. El Erebus se quedó atrapado en una quietud que no era la de un puerto tranquilo ni el silencio del fondo marino, sino algo más profundo, como si el aire mismo hubiera sido absorbido por las profundidades. Los marineros, acostumbrados a los ruidos del océano, olas golpeando, timones moviéndose, vientos soplándoles en la cara, ahora escuchaban solo su propia respiración y el eco de sus corazones latiendo en las paredes del barco. Algo se movió bajo la superficie. No fue un brusco alzamiento de agua ni una explosión de espuma, sino una distorsión que parecía arrancar capas de realidad. La proa del Erebus vibró como si algo se aferrara a su estructura, y en el centro de la oscuridad, donde las profundidades deberían haber sido un vacío insondable, emergió una silueta. No era humano ni animal, sino una amalgama de ambas cosas: huesos quebrados sobre carne blanca, ojos rojizos como brasas incandescentes y brazos largos que terminaban en garras afiladas. El espectro no se movía con la fluidez del agua, más bien, se deslizaba entre las olas como si fuera parte de ellas, arrancando chorros de espuma antes de hundirse nuevamente bajo el mar. Los tripulantes gritaron sin pensar, pero sus voces se ahogaron en la atmósfera pesada del barco. El capitán, con las manos temblorosas sobre el timón, miró hacia adelante y vio que su reflejo no era el de un hombre sino el de una sombra alargada que se estiraba más allá de lo visible. Algo en la piel del mar había cambiado, no solo sus formas, sino el tiempo mismo. Las aguas parecían fluir hacia atrás y hacia adelante simultáneamente, como si el espectro hubiera tejido un vértigo que desafiaría las leyes de la física. El compás del asterisco R nadaba en su caja negra, apuntando a direcciones imposibles, norte mientras señalaba sur, este y oeste confundidos entre sí. Las cartas antiguas que el capitán había encontrado bajo la cubierta se desvanecían con un susurro invisible, como si fueran hechas de arena en lugar de papel. En una de ellas, dibujado en tinta roja brillante, apareció un mapa desconocido: islas flotantes que no existían en los atlas, rutas que se entrelazaban con símbolos antiguos y una leyenda escrita en otro idioma que el capitán nunca había visto. Alguien gritó de terror al ver cómo la madera del barco comenzaba a retorcerse como si estuviera viva. El espectro se acercaba, no con movimientos lentos, sino con una velocidad imposible para algo tan grande.
Las luces de las velas parpadeaban descontroladas, proyectando sombras que se multiplicaban en la cubierta. Uno de los marineros, un joven recién reclutado cuyo nombre el capitán había olvidado, corrió hacia el puente gritando algo sobre una llamada que resonaba en sus huesos. El espectro llegó a la proa del barco y alzó su mano arrugada, señalando directamente al capitán. Una voz interior, no más fuerte que un eco de mar, lo llamó desde las profundidades: «Vuelve conmigo». El capitán sintió como sus piernas se aflojaban, como si el peso del barco hubiera aumentado 1000 veces. No era miedo, era algo más profundo, una atracción que no permitía resistirse. En ese momento, la brisa volvió a soplar. Capítulo 4. El cielo se había teñido de un rojo oscuro cuando el coral negro emergió del horizonte, una sombra hundida en la bruma. El viento soplaba con fuerza, arrancando gritos silenciosos de las olas que rompían contra el casco oxidado. La tripulación trabajaba sin descanso, reparando lastre y revisando los instrumentos, pero cada mirada se detenía en la proa, donde una figura encapuchada flotaba entre las nubes, inmóvil como un espejo roto. No era el mar lo que les daba miedo, era lo que estaba detrás de él. A bordo los gritos habían cesado, reemplazados por la tensión pesada del silencio. La tripulación se movía en bloques, marineros ajustando aparejos, oficiales repitiendo órdenes al viento, y los más viejos encerrados en sus cuartos, murmurando oraciones que no eran de su lengua. En el camarote del capitán, la estatua de la Virgen María se inclinaba hacia un lado, como si una mano invisible la hubiera empujado desde dentro. El marullo había dejado paso a un sonido extraño, un eco lejano que parecía resonar en los huesos, un susurro que no provenía de ningún lugar pero que llenaba el aire. La noche siguiente una tormenta se abatió sobre la nave como si fuera un animal hambriento. El coral negro balanceaba su cuerpo bajo las olas, y cada golpe contra los costados hacía vibrar los cimientos del barco. Los tripulantes corrían a cubierta, agarrándose de cuerdas y vigas, mientras la tormenta se desataba con un furor que no parecía natural. En medio del caos el timonel vio algo, una luz azulada brillando bajo las crestas de las olas, como si el mar estuviera respirando en ese color. La visión duró solo unos segundos, pero fue suficiente para hacerle temblar los dedos. Al día siguiente la tormenta había pasado, dejando atrás una calma opresiva. El sol brillaba con un brillo extraño, como si se hubiera convertido en un ojo inmóvil observándolos desde el cielo. En las entrañas del barco, algo había cambiado. La bodega de provisiones estaba vacía salvo por una caja sellada con sello rojo, la misma que habían encontrado bajo los restos de la isla maldita. El capitán ordenó abrirlo, pero cuando el primer hombre se acercó, su mano tembló al tocar la tapa. Dentro había un mapa antiguo dibujado en una piel blanca que parecía sangre fresca. Las coordenadas coincidían con los lugares donde habían visto sombras moviéndose bajo las olas. La tripulación se dividió entre quienes creyeron en la señal y quienes insistieron en que era el desespero hablando. El piloto, un hombre de mirada fría y labios delgados, negó con la cabeza al ver el mapa. «No somos los primeros», murmuró mientras se dirigía a las cuerdas del mástil. Allí, entre nudos que parecían serpientes dormidas, encontró una palabra grabada en un idioma desconocido: «Hijo de la tormenta». La frase lo hizo estremecerse, pero no fue suficiente para detenerlo. Al atardecer, el barco se acercó a las coordenadas marcadas en el mapa. Las aguas alrededor eran más oscuras que la noche, y cada olita parecía contener una mirada perdida. Unos minutos antes del anochecer, uno de los marineros desapareció mientras revisaba los aparejos. No se encontró rastro de él, solo un trozo de tela negra arrancado de su ropa, que flotaba como si fuera parte del mar mismo. Cuando el sol se hundió en el horizonte, la nave comenzó a moverse sin rumbo propio. Las velas ondeaban con una fuerza imposible, y los instrumentos no daban lecturas coherentes. En las profundidades de la noche un sonido llegó hasta ellos, una voz femenina cantando en tono descendente como si estuviera llamándolos desde el abismo. Los tripulantes se quedaron paralizados, sin saber si era el mar o algo más lo que les hablaba. La sombra de la figura encapuchada había Capítulo 5. El coral negro se hundía en una oscuridad que no era la noche, sino algo más profundo, un vacío donde el tiempo se estiraba y los sonidos adquirían formas. La brisa del mar había cesado, solo quedaban las olas golpeando el casco como si tuvieran conciencia de su presencia. Algunos tripulantes miraron hacia atrás, en dirección al horizonte donde la tormenta se desvanecía, pero allí no había más que un cielo opaco,
rojizo y cubierto de nubes que parecían respirar. La voz femenina seguía resonando dentro de sus cabezas, aunque ahora era más clara, como si hubiera ganado terreno en la mente de cada uno. El timonel ajustó las velas con manos temblorosas. El barco no respondía a los pedales, se movía por sí mismo, guiado por una fuerza que nadie entendía. Las aguas bajo el casco eran diferentes, negras, translúcidas y sin reflejos, como si contuvieran un océano paralelo donde las cosas no tenían forma fija. Un marinero se arrodilló en la cubierta, con los ojos clavados en una zona del mar que parecía vibrar bajo su mirada. Alguien gritó cuando vio algo moverse allí, un brazo largo y huesudo, saliendo de las profundidades como si fuera el tentáculo de un animal gigante. La figura encapuchada no se movía en la popa, pero sus manos estaban abiertas, como si intentara atrapar algo invisible. Alguien lanzó una botella al agua para romper el silencio, y cuando llegó a la superficie, su interior estaba lleno de un líquido que brillaba con destellos azulados. El capataz se acercó sintiendo cómo esa sustancia le quemaba los dedos al tocarla. Al mirar hacia abajo vio reflejada en el agua una cara familiar, la suya propia, pero distorsionada, con ojos que no eran sus ojos y una boca que nunca había tenido. El sonido de la voz femenina se volvió un eco constante, murmurando palabras que nadie entendía completamente, aunque parecían hablar del barco mismo. Tú lo trajiste aquí, hijo de la tormenta. La inscripción en el mapa antiguo cobró vida entonces, las letras se movieron bajo su piel como si fueran serpientes. El timonel sintió un dolor intenso en la espalda, y al mirar, descubrió que sus manos estaban marcadas con los mismos símbolos de aquella inscripción. Las nubes comenzaron a desgarrarse, revelando una luna que no era la de este mundo, un disco rojo brillante con manchas negras que se expandían como venas. El coral negro giró bruscamente, dirigiéndose hacia el punto donde las aguas parecían contener miradas perdidas. Un grupo de marineros vio cómo la superficie del mar se abría para revelar un portal negruzco, como una boca inmensa que invitaba a desaparecer en su interior. Algunos saltaron al agua, pero el líquido no los recibió, simplemente lo absorbía, convirtiéndolos en sombras que flotaban sobre las olas. La figura encapuida se inclinó hacia adelante y por un momento, todos vieron su rostro, una máscara de hueso y piel desgarrada, con ojos vacíos que brillaban como estrellas muertas. La voz femenina ahora era clara y definitiva: él te espera. El timonel gritó algo incomprensible, pero el barco ya no respondía a sus órdenes. Las velas se quemaron en un instante y la nave fue arrastrada hacia el portal, donde las aguas negras lo devoraban sin resistencia. Cuando todo terminó solo quedaba el eco de los gritos ahogados y el olor a sal mezclado con algo más antiguo, una presencia que había estado allí desde antes del mar. La figura encapuchada se desvaneció en la niebla, pero su voz seguía resonando dentro de cada uno, como un recuerdo que nunca dejaría de repetirse. Capítulo 6. El barco se hundía como si el mar lo estuviera tragando lentamente, su estructura de madera desgarrada por una fuerza que no era la marea ni los vientos. Las olas negras y translúcidas trepaban por sus costados, dibujándose en formas antiguas que parecían murmurar palabras olvidadas. Los marineros gritaban sin saber si eran almas perdidas o voces humanas desgarradas por el terror. La voz femenina se hacía más clara ahora, una cadencia de canto antiguo que resonaba en los huesos como un eco del infierno. El timonel, con la piel cubierta de símbolos ancestrales que brillaban bajo la oscuridad, apretó el volante hasta el punto de romperlo. Las manos le temblaban, pero no por miedo. Porque algo más lo dominaba, una necesidad animal de seguir adelante como si el barco fuera un cuerpo y él su espíritu. Al mirar hacia abajo vio que las aguas negras se movían en patrones circulares, formando figuras que no eran ni seres ni objetos, sino una combinación de ambos. De repente el agua se rompió bajo sus pies. No fue un vacío, sino algo más profundo, una realidad paralela donde las leyes del espacio y el tiempo se desvanecían. El barco se inclinó hacia la izquierda, arrastrado por una fuerza que no era física. Los marineros cayeron al suelo, algunos gritando mientras otros simplemente quedaban inmóviles, como si su mente hubiera sido borra. La figura encapuchada apareció en el puente, flotando sobre la superficie del barco sin tocarlo. Su silueta era imposible de definir, una mezcla de carne y hueso con ojos que brillaban como estrellas muertas. La voz femenina se unió a su respiración, un susurro que parecía salir de los propios mares. Este es el precio, dijo la figura, sin moverse ni hablar en tono normal. Su boca no se abría, pero las palabras fluyeron como una corriente negra. El timonel intentó responder,
pero sus labios no se movieron. La voz de la figura era un recordatorio, el barco era solo un contenedor, y ellos eran los almas que lo habían traído a esta realidad. No había escapatoria. Solo existía la aceptación. Los marineros que aún estaban conscientes comenzaron a desaparecer uno por uno, sus cuerpos siendo absorbidos por las aguas negras que se extendían bajo el barco. Algunos se quedaron mirando como sufriendo una metamorfosis, huesos se torcían como raíces, piel se transformaba en escamas brillantes y ojos adquirían un brillo inquietante. No eran muertos, eran convertidos en algo más. El timonel notó que sus propios símbolos se movían sobre su piel, dibujándose solos como si estuvieran vivos. Era una señal, el barco no era un medio para escapar, sino parte de la trampa. La voz femenina lo llamaba ahora, más intensa, casi urgentemente. ¿Qué quieres?, preguntó en un susurro, aunque no sabía si se dirigía a ella o al barco mismo. La figura se inclinó hacia él y por un momento el timonel creyó ver su rostro, una máscara de huesos y estrellas muertas que brillaban como 100.000 fuegos apagados. No te preocupes, dijo la voz, más clara ahora. El barco ya no es tuyo. Es nuestro. Y el mar lo llevará donde pertenece. El timonel cerró los ojos y sintió como algo se aferraba a su espíritu. No era miedo ni dolor, era una aceptación lenta, como si sus células estuvieran siendo reprogramadas. El barco ya no era un lugar de resistencia, sino una extensión de la oscuridad que lo rodeaba. Cuando abrió los ojos el mar estaba tranquilo, y las aguas negras habían desaparecido. Capítulo 7. El mar se detuvo en su respiración, como si el universo hubiera tragado los sonidos del océano y dejara solo la silenciosa presión de lo insondable. Las olas, ahora quietas, parecían mirar al barco con una curiosidad que no era humana. El timonel se tambaleó hacia el puente, sus manos temblorosas rozando los bordes del muelle desaparecido. La estructura de la embarcación ya no existía, solo quedaba un esqueleto de hierro y madera, flotando en una bóveda de agua negra que brillaba como el cielo nocturno. En sus profundidades algo se movía. Un marinero apareció al lado del timonel, su rostro desgarrado por un dolor que no era físico. Sus ojos estaban hundidos en las cuencas, y sus labios temblaron antes de formar palabras sin sonido. El timonel intentó hablar, pero la voz se ahogaba en el vacío del barco, como si el aire mismo lo rechazara. El marinero señaló hacia abajo donde las aguas negras ascendían lentamente, envolviendo los restos de la embarcación con una suavidad que no tenía sentido. Algo se alzaba desde el fondo del mar, un ser sin forma que devoraba la oscuridad. Su presencia era una nube de sombras que se estiraban hacia la superficie, rozando los bordes de la realidad. El timonel sintió su mirada en la nuca, como si esa cosa lo conociera desde antes de existir. No había sonido, solo un eco de sus propios pensamientos, distorsionados y multiplicados hasta convertirse en una sinfonía de miedo. Un escalofrío recorrió su espalda cuando vio a la figura encapuchada al otro lado del barco. La mujer no se movió, pero el aire vibró como si estuviera presente. Su voz emergió ahora desde las profundidades, una melodía que arrancaba los huesos de sus entrañas. No te preocupes, dijo la voz femenina, suave y cruel al mismo tiempo. El barco ya no es tuyo. Es parte del mar como lo eras tú antes. Ahora serás uno más. El timonel intentó gritar, pero sus labios se negaron a obedecer. Las aguas negras ascendieron hasta tocar su piel, y sintió como algo se aferraba a él, una fuerza que no era física. Su cuerpo comenzó a flotar, como si el mar lo estuviera arrastrando hacia un lugar donde la luz nunca llegaría. En las profundidades, las sombras formaron figuras humanoides, sus cuerpos compuestos de agua y oscuridad. Los marineros que habían desaparecido antes se movían entre ellas, su mirada vacía pero llena de conocimiento. El timonel los vio a todos, el viejo almirante con su barba blanca, la joven cocinera con sus manos manchadas de sangre y sal, el niño que nunca había visto el sol. Todos estaban allí, convertidos en algo más que humanos. La figura encapuchada se acercó a él, su presencia tan densa como un sueño demasiado real. La mujer extendió una mano hacia él, y en sus dedos brillaba una luz azulada que no era de este mundo. El timonel sintió como algo lo absorbía, una fuerza que le arrancaba la conciencia sin dolor. En el momento en que su cuerpo dejó de moverse, el mar se abrió como un telón y reveló algo más allá, una inmensa caverna donde las paredes eran hechas de huesos antiguos y la luz brillaba con un color que no era ni blanco ni negro.
Allí los almas del barco encontraban su lugar en el océano, transformándose en parte de algo más grande. El timonel cerró los ojos cuando el mar lo devoró. Capítulo 8. El barco se tambaleaba como un sueño reciente, su madera desgarrada por el silencio que había engullido la noche. El timonel no estaba allí. Solo sus huesos, esparcidos entre las olas que ascendían desde las profundidades con una lenta voracidad. Los tripulantes se movían como sombras alargadas bajo un cielo desgarrado por relámpagos amarillos. Alguien gritaba, pero su voz se ahogó en el eco de algo más antiguo que el mar, el susurro del abismo donde los muertos hablaban con los vivos. Una figura surgió entre las tablas rotas, envuelta en una capa negra que ondeaba sin viento. No tenía rostro, pero sus manos se aferraron a la borda como si el barco fuera un cuerpo recalcitrante. Los marineros retrocedieron, aunque no sabían por qué. El aire olía a sal y sangre fresca. La mujer encapuchada extendió una mano hacia uno de ellos, quien se quedó paralizado al ver sus dedos formar la misma señal que había visto en las profundidades, un círculo perfecto con un punto central. «No te muevas», dijo la voz del mar, o tal vez era su propia voz. El hombre no respondió. Su cuerpo se desvaneció como si el agua lo hubiera tragado, pero sus gritos permanecieron flotando sobre las olas. La mujer caminó hacia el timón, donde un marinero aún sostenía la rueda con manos temblorosas. «Espera», musitó aquel hombre sin aliento. Sus ojos estaban llenos de una luz que no era la del sol. La figura se detuvo. «¿Quién te dijo que podía quedarte?», preguntó y su voz resonó como el eco de un tambor en las entrañas de la tierra. El marinero cayó de rodillas, pero sus manos aún aferraban el timón con una fuerza inusual. La mujer se acercó rozando su rostro con una piel fría que parecía hecha de hielo y oscuridad. «El mar no olvida», susurró y al instante las aguas comenzaron a bullir como si algo enorme subiera desde el fondo. La superficie se rompió en un centenar de grietas que brillaban con una luz verde enfermiza. De esas rendijas surgieron figuras flotantes, los cuerpos desmembrados de la tripulación, sus rostros deformados por la sal y el tiempo. Algunos llevaban cicatrices que no eran humanas, como si hubieran sido arrancados del mar mismo. El marinero agarró un hacha colgado en la pared y se lanzó contra las sombras. Las figuras se desvanecieron al contacto de la hoja, pero su sangre caía sobre el deck con una densidad extraña, como si fuera agua que no fluía. La mujer encapuchada sonrió, aunque sus labios permanecían invisibles bajo la capa. «¿Qué buscas?», preguntó ella al marinero, quien ahora temblaba sin poder dejar de mirar las grietas en el mar. «A él». «El capitán. No se fue. Solo se quedó aquí. En el barco». La mujer caminó hacia la proa del navío, donde un grupo de tripulantes aún sostenían velas que no eran lo suficientemente grandes para cubrir las sombras. Algunos hablaban entre sí, pero sus palabras se mezclaban con los murmullos de algo más antiguo, el lenguaje de los peces que nadan en la oscuridad y las criaturas que nacen donde nunca entra la luz. «El capitán no es un hombre», dijo ella mientras rozaba una vela, arrancándola del mástil con una mano invisible. La llama se apagó al instante, dejando solo una especie de humo negro que ascendió como si fuera el aliento de algo muerto. El marinero cayó de rodillas, agarrándose la cabeza. Sus ojos estaban llenos de imágenes, un barco sin nombre, su trip. Capítulo 9. El viento se calmó repentinamente, como si el océano hubiera tragado su propia voz. Las olas, antes furiosas, ahora se deslizaban con una lentitud que parecía deliberada, arrastrando los restos del barco hacia un destino desconocido. El marinero, aún aturdido por la revelación de que el capitán no estaba muerto, sintió como su cuerpo se tensaba bajo la mirada opresiva del espíritu marino. La figura encapuchada no se movía, pero cada respiración era una presión sorda en sus costillas. Algo cambió en el aire. No fue un sonido, sino una vibración que ascendía desde las profundidades, como si el océano estuviera contando historias antiguas y olvidadas. La mujer, cuya voz había resonado con la autoridad de quien lleva siglos navegando entre sombras, se inclinó hacia él. Sus palabras no eran una advertencia, sino un recordatorio: el mar no perdonaba a quienes intentaban borrar su memoria. El marinero entendió demasiado tarde que el barco era solo un espejo, y cada tripulante un reflejo de los errores del pasado. El espíritu del capitán emergió entonces, desgarrando la oscuridad con una figura más clara. Su rostro estaba cubierto de sal gruesa y sus ojos brillaban como el fondo de un abismo.
No habló, pero su presencia era suficiente para hacer que los huesos se le rompieran en las entrañas. La tripulación, dividida entre la incredulidad y el miedo, comenzó a moverse sin coordinación, como si cada uno buscara una salida distinta. Algunos gritaron al ver cómo las velas se deshilachaban en hilos de arena blanca, mientras otros intentaban alcanzar los cabos que ya no existían. El marinero corrió hacia el timón, pero su mano se estremeció al tocar la madera fría y húmeda. Las marcas del agua habían formado un mapa en su superficie, símbolos antiguos que no recordaba haber visto antes. Era como si el océano hubiera escrito una carta para él, pero con letras hechas de sangre seca. En ese momento, la figura encapuchada lo agarró del hombro y lo empujó hacia el puente. Allí, bajo la luz quebrada de las nubes, descubrió que el barco no era más que una sombra proyectada por un otro barco real, inmerso en las profundidades. Las olas eran su reflejo y cada tripulante era parte de un ciclo eterno, muertos y vivos, como si la mar se hubiera convertido en el único dios que recordaba lo que otros habían olvidado. La mujer, ahora más clara, le señaló una estatua oculta bajo los tablones del casco. Era la figura de un marinero desmembrado, sus brazos extendidos hacia las estrellas y su pecho abierto como si fuera una puerta. El marinero se acercó con temor, sintiendo como el aire alrededor de la estatua vibraba con una energía que no era humana. Cuando tocó la superficie del mármol, un grito silencioso salió de su pecho. Era la voz del capitán, pero también la de los demás tripulantes, todos llamándolo desde las profundidades. La figura encapuchada lo apartó bruscamente y comenzó a caminar hacia el muelle invisible que se extendía bajo el agua. El marinero corrió tras ella, aunque su cuerpo ya no le pertenecía del todo. El océano se movió con él, arrastrándolo hacia un lugar donde la luz era negra y las olas tenían formas de seres antiguos. La figura encapuchada lo detuvo al final del camino, señalando una isla deshabitada que flotaba sobre el agua como si fuera parte del cielo. Allí, en medio de un bosque de raíces que se entrelazaban como venas, estaba la respuesta, un altar hecho de huesos humanos y cristales de sal. El marinero entendió entonces lo que no podía explicar con palabras. El barco era una prisión, el océano un juez implacable, y el solo otro eslabón en una cadena infinita de errores. La figura encapuchada se inclinó hacia él, sus manos desgarradas dibujando símbolos que no eran de ningún idioma conocido. El marinero supo que debía seguir al Spirit. Capítulo 10. El mar no hablaba más con palabras, pero su silencio era un lenguaje que el marino entendía mejor que cualquier idioma terrenal. Las olas se movían en círculos perfectos alrededor del barco, como si lo estuvieran señalando hacia algo oculto bajo las aguas negras. El viento había regresado con una fuerza sorda, arrastrando el velamen retorcido de la proa mientras los remolques se sacudían en cadenas invisibles. La tripulación trabajaba sin hablar, moviendo sus cuerpos como sombras al compás del mar, pero su silencio no era ausencia de vida, era un eco de terror que resonaba en cada hueso. El marinero caminaba entre ellos, ahora con el peso de una conciencia que se había adherido a su espalda como una segunda piel. La figura encapuchada lo observaba desde la popa, inmóvil bajo los reflejos del sol pálido, y él no podía evitar sentirse vigilado por algo más allá de las sombras. El mar era un juez implacable, sí, pero también un maestro cruel que exigía sacrificios en cada ciclo. Cuando el capitán había muerto, su espíritu no se había ido, lo había convertido en parte de una danza eterna donde la muerte y la vida eran solo dos caras de la misma moneda. En las profundidades del océano, algo movió sus brazos bajo el agua, arrastrando 100 pies de sedimento hacia la superficie mientras los corales se desprendían como huesos brillantes en una oscuridad que no tenía fin. El barco era solo un espejo de esa realidad, una sombra proyectada sobre lo real, y cada tripulante un reflejo de aquellos que antes habían estado allí. La marina se movía bajo la piel del mundo, y el marinero sabía que su destino no estaba escrito en los mapas, sino en las profundidades donde el tiempo se arrastraba como una serpiente sin cabeza. Algo cambió cuando el sol descendió hacia el horizonte. Las olas se detuvieron de repente, quedándose quietas como si la tierra misma estuviera respirando. El marino sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras miraba al frente, las aguas comenzaron a brillar con una luz verde que no era natural. Las olas se elevaban y caían en ritmo sincronizado, formando figuras que no eran ola ni risco, sino algo más antiguo, como si el mar estuviera intentando decirle algo. Las voces de los muertos comenzaron a susurrar desde las profundidades, un coro de cadencias antiguas que no se parecían en nada al lenguaje humano. El marinero cerró los ojos y escuchó,
Era la historia del barco, el relato de cada tripulante que había navegado allí antes, sus errores, su miedo, su deseo de escapar. El mar no perdonaba, pero tampoco olvidaba, guardaba las memorias como una biblioteca de sombras donde los vivos eran solo préstamos temporales. Algo se movió en el agua. No era un animal ni un ser conocido, sino algo que existía entre lo real y lo imaginario, una criatura hecha de vapor y sal, con ojos que brillaban como estrellas perdidas. El marino sintió su mirada sobre él, pero no fue miedo lo que le recorrió las venas, sino un reconocimiento profundo. Era el espíritu del capitán, sí, pero también era el mismo, una parte de la cadena eterna donde cada error se repetía como una canción sin fin. La figura encapuchada apareció a su lado, extendiendo una mano que no tenía dedos ni piel, solo un haz de luz fría que lo atravesaba desde dentro. El marinero sintió que sus huesos se desmontaban bajo el peso del conocimiento. Capítulo 11. El viento se calmó de repente como si el océano hubiera tragado su propia respiración. El marinero cerró los ojos y sintió como las olas lo arrastraban hacia abajo, no con fuerza bruta, sino con una seducción infinita. Las sombras de la tripulación se movían en sincronía con el ritmo de sus corazones, pero ahora su terror era más profundo, ya no eran simples miedos a lo desconocido. El mar los devoraba lentamente como un ser que recordara cada error cometido por quienes habían navegado antes. En la oscuridad del fondo, algo se alzó. No fue una figura, sino una presencia que emergía de las profundidades con el peso de 1000 siglos. Sus brazos no tenían forma definida, pero sus manos rozaron los flancos del barco como si estuvieran acariciando un cuerpo dormido. El marinero gritó sin emitir sonido alguno, su voz se había convertido en una nota que solo el océano podía oír. La proa de la embarcación se inclinó hacia la nada, y las velas se llenaron de una luz que no provenía del sol ni de la luna. Era un resplandor antiguo con la textura de los recuerdos enterrados en el fondo marino. La figura encapuchada apareció entre las olas, flotando como si fuera parte del agua misma. Sus ojos no tenían pupila, solo una oscuridad que parecía absorber la luz y el tiempo a partes iguales. El marinero intentó retroceder, pero sus pies se adherían al suelo de madera, como si estuviera atrapado en un sueño del cual ya no podía despertar. La figura extendió una mano hacia él, y en ese instante el mar empezó a cantar. Era una canción que no tenía palabras, pero resonaba en las entrañas de quienes la escuchaban. El marinero recordó fragmentos, un naufragio hace 100 años, un capitán que se había convertido en uno de los fantasmas del océano, y una promesa hecha al viento antes de morir. La canción era el eco de esa promesa, un juramento repetido a través de generaciones de marineros que habían caído bajo la maldición del mar. Cada error se convertía en una nota más, hasta formar una melodía que nunca terminaba. La figura encapuchada inclinó levemente la cabeza y murmuró algo en un idioma antiguo. El marinero no entendió las palabras, pero sintió como su cuerpo se desgajaba de dentro hacia afuera. Su piel se tornó translúcida, como si estuviera siendo absorbido por el agua que lo rodeaba. Las tripulantes comenzaron a desvanecerse también, sus cuerpos se transformaban en partículas de sal y espuma, mientras las sombras los llevaban al fondo del abismo. El marinero gritó una vez más, pero esta vez su voz no fue un sonido, sino un eco que viajaba directamente al corazón del océano. El barco se derrumbó como si fuera de papel, y el mar lo tragó con la misma ternura que una madre devora a sus hijos en un sueño. El marinero cayó hacia las profundidades, donde la presencia antigua lo esperaba. Las luces brillantes desaparecieron, reemplazadas por una oscuridad total y el ruido de algo que no era sonido, era el murmullo del tiempo mismo, el susurro de los muertos que habían sido olvidados por la humanidad. Al final de ese abismo encontró al capitán. No estaba envuelto en un ataúd ni en una tumba, simplemente flotaba entre las rocas marinas, con la mirada perdida hacia el horizonte. Su cuerpo era ahora parte. Capítulo 12. El barco se sacudió como si una mano invisible lo estuviera zarandeando desde las profundidades. Las olas, antes tranquilas, ahora rompían contra el casco con un ritmo inquietante, como si intentaran cantar algo que nadie entendía. La tripulación trabajaba en silencio, sus cuerpos marcados por la fatiga y el miedo. Cada movimiento del barco era una advertencia, cada ruido de las tablas un presagio. El marinero desaparecido ya no estaba entre ellos, pero su ausencia pesaba más que cualquier carga en los remos. En la noche, cuando el cielo se teñía de un azul oscuro y las estrellas parecían brillar con un brillo distorsionado, algo cambió.
El viento cesó por completo, dejando una quietud absoluta que sofocaba los pulmones. La oscuridad no era la del cielo, sino una presencia tangible, como si el mar hubiera tragado la luz y se la devolviera en forma de sombras. Alguien gritó, pero su voz fue absorbida por el silencio, convirtiéndose en un eco que retumbaba entre las vigas del casco. La brújula se movió sin motivo, girando lentamente como si buscara una dirección que no existía. El capitán, con la mirada fija en el horizonte, notó cómo los reflejos de las estrellas sobre el agua formaban un patrón extraño, 3 puntos brillantes alineados, seguidos por 2 más pequeños que se alejaban hacia el norte. No era una constelación conocida, era algo antiguo olvidado por los mapas y los libros de navegación. En la cubierta inferior, donde había estado el marinero desaparecido, un grupo de hombres murmuraba entre sí. Uno de ellos, un joven recién reclutado con ojos demasiado grandes para su rostro delgado, señaló una figura que flotaba sobre las olas a poca distancia del barco. Era alta y esbelta, vestida como si llevara el peso de la mar. Sus cabellos negros brillaban bajo la luna, pero no era el reflejo de la luz, era algo más, un brillo que parecía emanar de su piel. «Es ella», dijo en voz baja, sin saber si sus palabras eran una advertencia o una confesión. La figura se inclinó hacia ellos, y aunque no pronunciaba palabra, el aire vibró como si hubiera estado hablando toda la vida. La tripulación retrocedió, pero los pies de algunos se enredaron en las cuerdas sueltas que colgaban del mástil. La figura se acercó más, sus dedos rozando la superficie del agua con un sonido sibilante. El barco tembló bajo el impacto de una fuerza invisible, y los hombres gritaron sin saber si era por terror o por algo que no podían nombrar. El capitán subió a la cubierta principal, su rostro iluminado por la luz de las estrellas y la mirada fija en la figura. En ese momento el mar comenzó a cantar nuevamente, pero esta vez con una voz más clara, como si los recuerdos del pasado se hubieran desatado. Las palabras no eran humanas, ni tampoco totalmente inhumanas, era un idioma que resonaba en las entrañas de cada uno, recordándoles errores antiguos y promesas rotas. La figura alzó una mano, y el agua se convirtió en espejos. En ellos los marineros vieron reflejados sus propios rostros, pero con ojos vacíos y manos que no eran las suyas. La realidad se desdibujaba entre lo real y lo ficticio, y cada uno de ellos comenzó a preguntarse si habían estado navegando por el mar o si estaban dentro del mar.